Días, Lore, ¿cómo estás? Hola, Moni, buenos días. Buenos días a todos los que ya nos están acompañando. Lore, sí tenemos público, qué felicidad. Eso. Excelente. Mándenos un mensajito por el chat, así vamos calentando motores para la reunión, a ver si nos ven y nos escuchan bien. Ah, excelente, Antonieta, muchas gracias. Antonio, bienvenido. Escríbanos de dónde vienen. Ay, de Celaya, súper. Excelente. Yo tuve un novio en Celaya, Oh, muchos años, hace ¿quién, mucho tiempo. quién sabe y nos está viendo, Lore? No creo que estén estos temas. Buenos días, Patti. Excelente, Patti. Muy bien. Empezamos a las 9, según lo previsto. Sinaloa, Marco Polo, excelente, bienvenido. María Teresa, bienvenida de Guadalajara, de ONI, una gran organización que la conocemos muy bien. María Teresa, las únicas personas que tenemos permiso para aparecer con audio y video son los ponentes y los coordinadores, pero estamos pendientes de ustedes. La línea de comunicación va a ser el chat. Así que, y así va a ser en todas las sesiones. Solo nos van a poder ver a nosotros. Y créeme que me encantaría verles también a ustedes. Pero bueno, esas son las condiciones de la plataforma para que todo fluya. Lo importante es que escuchemos a Lore y eso es lo que tenemos que garantizar. Mientras, yo ya les iba a invitar a que se sirvan un cafecito como Lore que nos está antojando, pero espero que ustedes ya se hayan servido su café. Buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Me siento muy contenta porque estamos abriendo la reunión anual, la reunión 2020, la primera vez que lo hacemos de manera virtual y pues muy contentos porque a pesar de las circunstancias, CEMEFI está creando este espacio de encuentro, de diálogo, para continuar la conversación de tantos temas que nos interesan a todos y de tantos desafíos que estamos enfrentando, particularmente en un momento tan difícil como el que estamos viviendo todos. Entonces, estamos muy contentos de dar la apertura a la reunión anual con esta interesantísima mesa y tema que nos trae Lorena Cortés Vázquez sobre el tema de planeación sin frustración. Pues yo creo que todos, absolutamente todos, enfrentamos cotidianamente el tema de la planeación, así que estoy segurísima que va a ser de gran utilidad para todos. En primer lugar, me presento para que me conozcan. Yo soy Mónica Noriega, yo soy la coordinadora de capacitación en responsabilidad social en CEMEFI y también de un programa que tenemos de consultores acreditados en responsabilidad social. Y como digo, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sala. Antes de comenzar, les quiero recordar e introducir a la plataforma que nosotros estamos utilizando el día de hoy, que tiene muchísimas funciones. En el lado derecho van a poder ver algunos botones. No los toquemos ahora porque si no les saca de la sesión, pero en cuanto concluyamos, los invito a navegar para que vean sobre todo una expo que hemos preparado para ustedes, así como las posibilidades de hacer networking
también con los otros participantes de esta sesión. Ahora sí, tengo el gusto de dar la bienvenida a una queridísima, respetadísima y admirada colega de CEMEFI, es Lorena Cortés Vázquez. Ella es egresada de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del CIDE, que es el Centro de Investigación en Docencia Económica. Lore cuenta con un máster en desarrollo local por la Universidad Politécnica de Madrid y además una maestría en políticas públicas comparadas por la Flaxo en México. Adicionalmente, tiene una especialidad internacional en gobernanza global por el Centro de Investigación de Políticas Públicas en Alemania y un diplomado en medición de impacto en programas sociales por parte del JPAL y MIT. Para mí es muy interesante presentarles a Lore porque además ella colaboró durante 9 años en el área de investigación del CEMEFI y fue directora adjunta de la organización GESOC. Actualmente Lore es asociada directora en la consultoría CIMO, desde donde ha acompañado a más de 30 organizaciones de la sociedad civil en temas relacionados con planeación estratégica, planeación programática, teoría del cambio y monitoreo y evaluación. Lore también es directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Arlénica, que es Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social, desde donde dirige varios proyectos vinculados con disminuir la normalización de la violencia en México con un enfoque de derechos humanos y género. Como pueden ver, estamos hablando de una gran personalidad en el mundo de la sociedad civil, con una enorme experiencia y también con una enorme generosidad para compartir sus conocimientos. Lore, más que bienvenida, el micrófono es tuyo y solo un último aviso. La idea es que podamos tener una sesión de alguna manera interactiva, por lo tanto, yo voy a estar aquí en el chat acompañando a Lore. Le haré una señal en cuanto vea que tenemos una pregunta y Lore, supongo que para antes de concluir nos daremos un tiempo para ver qué preguntas tenemos. Bienvenida Lore, gran inicio de la reunión anual y gracias a todos por acompañarnos. Por cierto, también nos acompaña Carlos Madrid, dice, qué gusto verlas juntas en este taller. Por supuesto que me inscribí, Carlos, más que bienvenido. Buenos días a todos, Lore, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. En principio, quiero agradecerles el estar aquí tan temprano y en una situación en donde no estamos acostumbrados a la reunión anual de CEMEFI así. Y creo que es un excelente ejemplo de la resiliencia que tenemos desde la sociedad civil y como seres humanos, el estar aquí presentes y el poder trabajar de esta manera. Tengo planeada una sesión breve, esperando, para que podamos también, como bien decía Moni, dar lugar a sus preguntas. Entenderán que es un taller relacionado con planeación estratégica y que es un tema que da para horas y horas de trabajo, pero lo que haremos es más bien una pintadita, es decir, poner como acento sobre los elementos justo más estratégicos, más elementales de la planeación, para que eventualmente ustedes tengan ciertas armas para poderlo desarrollar desde sus propias organizaciones. Y no por nada le pusimos al taller Planeación sin Frustración, porque sabemos que es un tema que de pronto puede desarrollar mucha frustración en el equipo operativo. Y nos gusta pensar que en la medida en que se tenga más claridad sobre los pasos a seguir y cuál es la contribución que van a hacer los colaboradores, puede haber menos nivel de frustración. ¿De qué hay? Probablemente puede haber siempre, pero creo que sí lo podemos disminuir. Así es que el objetivo del taller es ese y por favor, como bien dice Moni, conforme tengan ustedes dudas, preguntas, se vale por completo hacerlas en el momento y las podemos ir resolviendo en el camino. Entonces voy a compartir mi pantalla, pues les tengo una pequeña presentación en PowerPoint para que la podamos ir siguiendo. Ok, ¿ahí ven mi pantalla, Moni? Sí, sí se ve, Lore. Yo apagué mi cámara para que no tengamos más distractores. Perfecto, les agradezco. Excelente, pues empezamos entonces y como les decía, esta es una serie de tips, de pasitos, los básicos que yo considero que debemos de seguir en las organizaciones para tener una planeación estratégica exitosa.
Me presento brevemente. Yo represento, como verán, tengo dos cachuchas, represento a dos organizaciones. Por un lado, CIMO, que es una consultora que tiene más de 12 años de experiencia en temas de generar investigación disruptiva y propuestas de acción para lograr cambios significativos en problemáticas sociales. Y desde esta trinchera hemos apoyado a muchas organizaciones de sociedad civil. Y como bien decía Moni, en lo particular en mi caso, que llevo 2 años trabajando en esta consultora, he tenido la oportunidad de acompañar ya a más de 30 organizaciones justo en temas de planeación estratégica, justo en temas de teorías de cambio, medición de impacto y demás. Y desde la plataforma de CIMO, algunos colegas nos dimos cuenta que había temas que para nosotros eran de interés desde el ámbito de sociedad civil y decidimos crear una organización llamada Arlénica, en donde trabajamos fundamentalmente en comprender y desarrollar investigaciones e intervenciones para disminuir la normalización de la violencia en México. Yo estoy segura que no debo dar demasiada explicación sobre esto porque lamentablemente todos estamos en este momento muy sensibles y sujetos a la normalización de la violencia. Entonces, bueno, esta es mi otra trinchera. Entonces, creo que la ventaja al respecto es que no solo imparto este tipo de información, sino que la aplico directamente y así puedo trabajar mucho mejor en una perspectiva de ensayo y error que espero que sea de beneficio para ustedes. Empezamos definiendo un poco qué es y qué no es la planeación estratégica. La planeación estratégica ayuda a una organización a establecer un mapa para el cumplimiento de su misión, su visión y su teoría de cambio. Hay que recordar que un mapa es la representación de la realidad y como tal no es que sea una fotografía perfecta, sino más bien es un elemento que nos da idea, estructura de cómo está. También fomenta la creatividad de la innovación, porque la planeación estratégica, al fin y al cabo, estamos hablando de cómo nos imaginamos a la organización en el mediano y largo plazo, así es que tenemos que ser inventivos, tenemos que ser imaginativos para explicar cómo vamos a llegar ahí. Y la idea es que no hagamos siempre lo mismo, siempre tiene que haber un componente de innovación en la planeación estratégica. También la planeación contribuye con la organización institucional y la especificación de responsabilidades de los colaboradores en la organización. Si bien tenemos otras herramientas que nos ayudan en eso, como los perfiles de los colaboradores y demás, la verdad es que en el día a día lo importante es cómo el colaborador se desenvuelve en lo operativo, pero también cómo eso queda claro a él y a otros que contribuye a la función máxima de la organización o a la misión. Y para eso está la planeación estratégica, para explicarle cuál es su contribución en este caminito que vamos tejiendo, que va desde lo que él hace o ella hace de manera cotidiana hasta lo que la organización pretende lograr en 5 o 10 años, ¿vale? Visibiliza la importancia del trabajo colectivo e individual para la consecución de los fines, porque la planeación tiene que demostrar que difícilmente va a ser una sola persona quien va a resolver la temática. Definitivamente van a ser varias las que van a ayudar a ir construyendo los objetivos más estratégicos de la organización y por eso es tan importante que todos los colaboradores en algún punto tengan la cercanía con la planeación y puedan contribuir a ella. Ahora, ¿qué no es una planeación estratégica? No es una herramienta para evaluar el desempeño. Puede darnos algunas ideas del desempeño de las personas, pero no es la herramienta adecuada para eso. No es una ruta perfecta e inamovible de la acción institucional. Y creo que un ejemplo más representativo no puede ser este año. Todos podemos tener planeación estratégica de nuestras organizaciones y vaya, de nuestra vida. Y llega una situación, un choque externo, un choque exógeno, como decimos a nivel de economía y ciencia política, y te cambia todo el panorama. Y en ese sentido, la planeación siempre tiene que tener un cierto nivel de flexibilidad, porque de otra manera, si lo dejamos muy rígido, lo que va a generar justo es frustración, porque nuestras expectativas no se van a cumplir dada la realidad en la cual estamos inmersos. No es un mandamiento y por lo mismo quiero decir, no es este ámbito que es inamovible y que si no se sigue fielmente y al pie de la letra no va a funcionar. Les voy a pedir un segundo de su tiempo para cerrar la puerta, porque aquí ya me abrieron y mi pequeña hija está en clases. Denme un segundo. Listo, hablando de planeación sin frustración.
Entonces, ¿qué suele pasar o qué suele evidenciar la planeación estratégica? Justamente suele evidenciar, lamentablemente, frustración. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que la planeación siempre genera expectativas. Y como bien somos los humanitos, solemos esperar mucho. Entonces generamos expectativas que hay veces que no podemos cumplir y no nos damos cuenta, y para eso es la planeación también, para mostrar que existen una serie de factores y elementos estructurales que debe de tener la organización para lograr a cumplir esas expectativas. Y no se trata necesariamente de que el equipo sea bueno o malo o con suficiente capacidad o no, se trata de tejer fino para tener la claridad en las ideas y eso que se muestre en un documento, en un papel, en un chart, en algo que sea tangible y que le quede claro a los colaboradores cómo trabajar. Suele evidenciar también malos entendidos entre el equipo operativo. No, es que tú dijiste que tú ibas a hacer esto y al final resulta que yo lo tengo que hacer. Es que si tú no haces esto, entonces yo no puedo hacer aquello. Suele evidenciar olvidos. ¿Sabes qué? Habíamos pensado en este programa, lo pensamos hace 2 semanas y nos olvidamos de él por 6 meses. Y suele, por supuesto, generar dolores de cabeza. Después de 6 meses, después de un año de planeación, a alguien se le ocurre, oigan, ¿se acuerdan que teníamos esto y que dijimos que lo íbamos a seguir? Si nadie lo siguió, ¿quién era el responsable? ¿Dónde quedó la bolita? Es muy frustrante, es muy angustiante. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entre otras cosas, sí, planear la planeación. Saber exactamente cuáles son los elementos que tenemos para la planeación, en qué momento lo vamos a hacer y pensar que son momentos vivos y no dejarlo nada más a una encerrona de 2 días en donde hicimos alguna dinámica grupal, que no es que no sean importantes, y decidimos nuestras líneas estratégicas, que no es que no sean importantes, pero después de eso, ¡pum!, a la gente se le olvidó cómo trabajarlo. Es un recurso vivo para la institución y, por tanto, en todo momento debemos de estar echando una mirada a lo que planeamos y ver cómo estamos en la realidad y estar, como les diré, calibrando la realidad versus lo planeado, justamente para que nuestras expectativas sean lo más realistas posibles, logremos la innovación y no nos frustremos y no generemos esta serie de problemáticas que suelen pasar en el camino de la planeación estratégica. Para la planeación estratégica, algo que yo recomiendo fundamentalmente es empezar con la teoría de cambio, desarrollando la teoría de cambio de la organización. La teoría de cambio no es más que una hipótesis de cómo nosotros pretendemos como organización resolver la problemática en la cual nos queremos enfocar principalmente. Entonces, si yo hablo de que la problemática es la falta de equidad de género, bueno, ¿cómo pretendemos desde la teoría de cambio desarrollar esa hipótesis? ¿Y cómo pretendemos establecer los cambios desde nuestra perspectiva? Algo bien importante a definir es que la teoría de cambio siempre conlleva una hipótesis de lo que vamos a hacer en el futuro. Me adelanto tantito. Es esto. Ok. Es un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede llegar a desplegar la realidad en el futuro próximo. ¿Y qué requiere la teoría de cambio? Un análisis realista del contexto. Esto incluye, por cierto, un mapa de actores, saber quiénes están en nuestro ecosistema dentro de la situación. Una autovaloración de nuestras capacidades para facilitar este proceso y una explicación crítica de nuestros supuestos. Voy a poner un ejemplo. Si pensamos en la misma idea, por ejemplo, de la desigualdad entre hombres y mujeres, habrá una organización que pueda decir el problema es el patriarcado y entonces hay que trabajar en una nueva aproximación de las masculinidades hacia el tema. Pero habrá organizaciones que digan lo importante es el empoderamiento de las mujeres. Entonces hay que trabajar con las mujeres desde la perspectiva. Si se dan cuenta, la problemática general era la misma, pero la forma en que pensamos abordarla y en cómo imaginamos que es el resultado es bien diferente. Entonces, la teoría de cambio explica cómo la realización de acciones consistentes, llevado a cabo de manera lógica, predecible y basado en evidencia, resultará en los cambios que nosotros estamos imaginando. Importante, siempre hay un juicio de valor y debemos estar conscientes de ello. ¿Para qué sirve? Hace un mapa que resume los pasos con los cuales planeamos cumplir nuestra meta. Define si el trabajo está realmente contribuyendo a lograr el impacto que visualizamos en la organización.
articula claramente y conecta el trabajo con la meta principal y nos ayuda a identificar riesgos potenciales en el plan, compartiendo las suposiciones que subyacen en cada paso. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo pudiéramos estructurar una teoría de cambio, ¿vale? Bueno, algo importante, ¿para qué sirve la teoría de cambio? Pone sentido y estrategia a la organización, ayuda a comprender los lentes que estamos empleando con los cuales estamos mirando la problemática, y algo fundamental en estos momentos, no hay donante internacional que no te la pida. Y muchos donantes nacionales las están pidiendo. Ya más que pedirte la misión o la visión, te están pidiendo cuál es la teoría de cambio. Y piden la teoría de cambio no solo de la organización, muchas veces piden la teoría de cambio del proyecto que se está presentando. Y eso también es factible. Algo importante es que tenemos que tener la teoría de cambio institucional y de ahí tiene que haber una congruencia en derivar las teorías de cambio de los proyectos o programas que quizás vamos a presentar a los donantes. Entonces, como verán, todos de alguna manera nos tenemos que volver cierto nivel de expertise en teoría de cambio, porque créanme, cada vez se los van a solicitar más. Esta es una mirada muy sencilla cómo podríamos pensar la teoría de cambio. Por un lado tenemos el reto sistémico, es decir, ¿cuál es la broncota, por así decirlo? ¿Cuál es el problema grande que nos tiene en este momento trabajando? La inseguridad pública que viven las mujeres en México. Ese es un gran reto. Y estamos de acuerdo que es sistémico porque incluye un sistema en el cual nosotros, como organización, no vamos a poder resolverlo al 100%. El objetivo de una organización nunca debe ser resolver el reto sistémico, porque el reto tiene que ir más allá y precisamente hay una serie de actores involucrados que no permiten que solo una persona o una sola organización resuelva el reto sistémico. Lo que sí podemos tener es un propósito de cómo contribuir a ese reto sistémico y una lógica de nuestra contribución directa y específica hacia ese reto. Ahorita les voy a mostrar con un ejemplo cómo se resuelve un poco esta pequeña matriz que estoy presentando aquí. Pero lo importante es que del reto sistémico derivamos una serie de problemáticas. ¿Cuáles problemáticas? Aquellas las cuales nosotros en nuestros programas, en nuestra organización, nos vamos a enfocar a trabajar. Si estamos hablando de inseguridad, pues no nos vamos a enfocar a lo mejor a trabajar con las policías locales. Vamos a trabajar con la gente. O al revés, si vamos a trabajar con la policía local. Lo que no vamos a hacer justamente es abarcar todas y cada una de las problemáticas del reto sistémico, porque nuevamente eso es demasiado. Tenemos que ser acotados y definir con cuáles problemáticas. Para resolver esas problemáticas, nosotros vamos a buscar tener ciertos impactos que contribuyan a la resolución de las mismas. Y eso que hay en medio, entre cómo nosotros decimos que lo vamos a resolver esa problemática, es mi hipótesis de cambio. Y luego vamos a decir mediante qué vamos a resolver o vamos a contribuir a ese impacto. Medio 1, medio 2, e insisto, ahorita lo vamos a ver un poquito más claramente. Aquí hay un ejemplo. Si nuestro reto sistémico es la creciente violencia hacia las mujeres en espacios públicos en México, lo que nosotros queremos hacer como organización, nuestro propósito, es erradicar la violencia de género hacia los municipios en los espacios públicos de X cantidad de municipios. Nuestra contribución, fíjense, erradicar la violencia de género sigue siendo algo enorme. Nosotros solos no lo vamos a poder resolver, pero sí podemos decir que lograremos, y esta es la parte de abajo, disminuir la vulnerabilidad de las mujeres en los espacios públicos municipales, y podemos especificar qué municipios, depende, mejorando la vigilancia y la atención de los casos. Fíjense, aquí ya hay dos elementos que especificamos, vigilancia, atención de casos. Eso ya es muy aterrizado. Entonces, ¿por qué dijimos eso? Porque en nuestra idea, como concebimos a nuestra organización, creemos que la creciente violencia se debe, en parte, a carencia de zonas seguras, resguardadas por autoridades, falta de mecanismos adecuados para la denuncia inmediata, falta de programas públicos con perspectiva de género para prevención de violencia. Puede haber, insisto, enumerar otras tantas problemáticas. Estamos pensando que en esas en particular nosotros tenemos algo que hacer, tenemos algo que decir. Piense que impacto, cuando hablamos la palabra de impacto, siempre tiene que ver con realizar un cambio de la situación como estaba anteriormente gracias a lo que yo hago, a mi contribución. Siempre tiene que haber una causalidad en ese impacto. Entonces, si digo que hay una carencia de zonas seguras,
Yo creo, mi organización cree que el impacto es tener espacios públicos que cuenten con programas de espacio seguro con seguros de violencia para las mujeres. Si digo que el problema es la falta de mecanismos adecuados para la denuncia inmediata, el impacto que yo quiero lograr son mecanismos permanentes de denuncia anónima y respuesta inmediata por primeros respondentes. Si creo que el problema es la falta de programas públicos con perspectiva de género, el impacto que quiero obtener es servidores públicos que atiendan los casos con perspectiva de género. Ojo, es muy importante la congruencia y es de pronto lo que más falla, les aseguro. La congruencia entre esta es la bronca, así se resuelve. ¿Ok? Ahora, así se resuelve, después digo, ¿y cómo se resuelve? Los espacios públicos que cuenten con un programa de espacio seguro, pues lo resolveremos a través de un programa municipal de reubicación de policías y la creación de unidades voluntarias de verificadoras civiles, por ejemplo. El mecanismo permanente de denuncia anónima lo resolveremos a través de una app que nos permita tener un botón de pánico. En caso de los servidores públicos, lo resolveremos a través de programas de sensibilización, capacitación permanente a servidores públicos. Entonces, si se fijan, lo importante aquí es que hay congruencia en todo el mapa. Hay una bronca de violencia, eso es lo que queremos nosotros erradicar por medio de disminuir la vulnerabilidad de las mujeres. Estas son las principales problemáticas que queremos enfocar, así queremos impactar en ellas y por medio de qué. Básicamente, esta es el retrato de una teoría de cambio. Hay teorías de cambio mucho más complicadas, pueden encontrar literatura que les hable de indicadores mucho más complejos, se vale, pero lo mínimo que deben de tener es esto. Y si esto se lo presentan a un potencial donante y está bien elaborado y con la congruencia necesaria, verán que van a tener buenos resultados. También es importante, sin duda, hablar de la visión de la organización y de la misión. No me voy a meter en estos dos temas porque básicamente la mayor parte de las organizaciones los tienen ya bien desarrollados y tenemos poco tiempo. Creo que lo importante nada más para pensar en misión y visión es que también es importante revisarlos constantemente, revisitarlos. Pero bien, ya tenemos nuestra teoría de cambio. ¿Qué hacemos ahora? Me voy a regresar una laminita porque me importa que vean esto. La teoría de cambio genera una serie de impactos, como dijimos, y a través de que esos van a ser nuestros objetivos estratégicos. Esto es importante porque una metodología nos ayuda a construir entonces lo que después necesitamos. ¿Qué son los objetivos estratégicos? Vamos para allá. Los objetivos estratégicos son los enunciados generales de naturaleza cualitativa que expresan las grandes intenciones o los deseos de la organización de contribuir en el mediano y largo plazo. Se pueden llamar objetivos estratégicos, se pueden llamar líneas estratégicas, pueden ser nombradas de manera diferente, pero al fin y al cabo son estos grandes enunciados que siempre tienen este nivel aspiracional que nos ayudan a saber hacia dónde queremos mover la organización, cómo queremos mover la aguja, ¿sale? Una característica muy importante de estos objetivos es que se debe de entender que difícilmente una sola persona o un área incluso de la organización va a poderlos resolver. Tienen que ser de carácter multifuncional y en ese sentido, obviamente, serán varias personas y varias áreas dentro de nuestra organización los que podrán contribuir a estructurar los objetivos estratégicos. Brevemente, ¿cómo podemos saber cuando un objetivo es estratégico para nuestra organización? Haciendo algunas de estas preguntas. No las leeré todas, pero solo algunas. Este enunciado representa una forma distinta de actuar en torno a una cierta problemática que he descrito que es importante en mi organización. Este enunciado nos permite mejorar algún aspecto de la organización. Va dirigido a incrementar nuestros ingresos o a reducir nuestros gastos o nuestra vulnerabilidad financiera. La intención es establecer nuevos procesos, mejorarlos, hacerlos más efectivos. Fíjense que los objetivos estratégicos ya empiezan a marcarnos la necesidad de la innovación y de que no siempre sea lo mismo. Una organización que siempre hace lo mismo y que resuelve de la misma manera las problemáticas que se enfrenta, lamentablemente puede tender a anquilosarse, a quedarse parada, frenada, a no darse cuenta cómo está la realidad afuera y tener esta capacidad, esta flexibilidad de estarse reinventando constantemente. ¿Cómo los redactamos? Brevemente. Un verbo de acción en infinitivo, es decir, evitemos verbos que se escuchan muy bonitos, pero que no nos dicen gran cosa. Por ejemplo,
no sé, co-crear ¿qué es eso? Vamos a tratar de aterrizarlo. Incrementar, disminuir, lograr, hacer, establecer, cosas que puedan mostrarse de una manera más concreta, ¿vale? ¿En qué? Vamos a hacer un incremento sobre qué, en qué dominio, en qué espacio, en qué esfera es el que queremos buscar el resultado y la finalidad, ¿para qué? Les voy a poner un ejemplo de cómo redactarlos. Pero algo importante, y este es solo un tip, y espero que a ustedes les sirva, es que dentro de nuestra teoría de cambio surgen algunos de nuestros objetivos estratégicos sin duda, pero no necesariamente todos. Porque, por ejemplo, podemos tener objetivos vinculados con el desempeño financiero de nuestra organización o con el fortalecimiento de nuestro equipo, de nuestros colaboradores, y eso difícilmente va a salir en una teoría de cambio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ustedes conocerán seguramente o habrán escuchado la metodología de Balance Scorecard que se utiliza mucho en las empresas. Bueno, esta es una adaptación del Balance Scorecard hacia las organizaciones. Y lo que proponemos es que ustedes, dentro de los objetivos estratégicos, piensen que existen al menos estos 4 ámbitos de acción. El desempeño financiero, el público objetivo, los procesos internos vinculados más al fortalecimiento, a las relaciones interpersonales con el equipo y la parte de aprendizaje e innovación. Si ustedes desarrollan sus objetivos estratégicos y tienen al menos uno en cada uno de estos niveles, podríamos pensar que es una planeación estratégica de 360 grados, es decir, que va identificando los componentes que van hacia el exterior de la organización y los que van hacia el interior de la organización. Y eso, por supuesto, permitirá una planeación estratégica más fuerte. Estos son algunos ejemplos de cómo hacer estos, qué hay que contemplar para desarrollar estos objetivos estratégicos. Desempeño financiero puede ser diversificar nuestra estrategia de sustentabilidad y crecimiento con la finalidad de garantizar la permanencia de la organización ante escenarios adversos. Fíjense, empezamos con un verbo de acción, diversificar, estamos diciendo qué, nuestras estrategias de sustentabilidad y decimos para qué, para garantizar la permanencia de la organización. En público objetivo, posicionar a la organización como referente en el tema que ustedes gustan ante medios nacionales e internacionales para constituirnos como una voz autorizada en la materia. En procesos internos, implementar un plan de fortalecimiento de las capacidades en la organización para poder ofrecer nuevos servicios. En aprendizaje e innovación, robustecer las capacidades de la organización con el fin de generar conocimientos basados en la investigación. O sea, robustecer la parte de poder generar conocimientos de investigación. Los objetivos estratégicos, entonces, son este primer paso a dar después de nuestra teoría de cambio para comenzar con nuestra planeación estratégica. Y después proponemos un escaloncito más abajo, los objetivos específicos o metas. Esos son mucho más claros, vamos a ver cómo los establecemos, mucho más aterrizados, y es en donde la organización tiene que centrar mucho su trabajo de planeación estratégica. Nuevamente, lo importante es pensar en congruencia. Mi gran teoría de cambio, yo ya la tengo muy clara. ¿Qué necesito para lograr esta teoría de cambio? ¿Y qué necesito para obtener esos resultados? Esto tiene que ser una cadenita de cambio, de hecho se dice cadena de cambio. Los objetivos específicos o las metas son accionables, es decir, ya incluyen con claridad qué equipo o qué personas pueden lograr y con qué recursos van a decidir hacerlo. Tienen que ser inspiradores, algo ambicioso, algo positivo para despertar entusiasmo. Ojo, no tan ambicioso como para que genere unas expectativas que no vayamos a cumplir y entonces nos genere frustración, ¿vale? Ahorita vamos a poner ejemplos para que ustedes vean algo suficiente, pero un buen ejemplo es que en estos objetivos específicos generalmente dentro de las organizaciones hay un tema, por ejemplo, de crecimiento, de consolidación, ¿no? Incrementar los ingresos anuales en X%. Entonces, si yo tengo un ingreso anual de 1 millón de pesos, es un poco fuerte y fuera de lugar decir que mi objetivo específico va a ser incrementar el ingreso en 3 millones de pesos. O sea, ¿bajo qué circunstancia piensas que ese brinco es factible? Entonces, es muy importante que trabajemos en que sean, por un lado, ambiciosos, pero por otro lado, realistas. Hay metodologías que nos ayudan a bajar esto, no tendremos tiempo de revisarlas el día de hoy, pero sí que existen y sí que podemos identificar cuáles son esos elementos institucionales en donde nos podemos centrar para realizar las acciones. Otro elemento de la meta u objetivo específico es que ahora sí tienen que ser acotados en el tiempo.
en el transcurso de un año, en los próximos 6 meses, a lo largo de X cantidad de tiempo. Pero sí es importante ya empezar a acotarlo y vamos a ver ejemplos. Digamos que mi objetivo estratégico es uno de el ámbito financiero, como lo vimos en nuestra metodología de Balance Scorecard. Y es garantizar la sustentabilidad de nuestros proyectos a futuro, aún en entornos cambiantes o contingencias diversas. Ese es el estratégico. Habla de sustentabilidad. ¿Cuáles podrían ser nuestras metas? Y pueden ser, por un objetivo estratégico podemos tener varias metas o varios objetivos específicos. Por supuesto que se puede. Nada más, ojo, que no sean muchísimos, porque piensen que lo importante de esto es operacionalizarlo, es decir, concreto, volverlo real. Y la única forma de hacer eso es, nuevamente, no llenarnos de expectativas que no vamos a cumplir. Tengo un amigo que dice que los humanos que tenemos cierto nivel de inteligencia, creemos siempre que podemos hacer más cosas de las que podemos hacer en el día. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo todos los días pienso que voy a hacer una cantidad infinita de cosas y a la hora de la hora tuve que hacerla, y más ahorita, ¿no? Tuve que hacer la comida, pero ayudar a mi hija con sus clases, además adelantar el trabajo, además un gatito ya ensució la arena, en fin. Entonces muchas cosas pasan alrededor que impiden que cumplas 100% de tus metas. ¿Qué hay que hacer? Decir, bueno, mínimo, tengo que cumplir esto y esto. Y eso sí, que es una expectativa realista y que no genera tanta frustración. Entonces, si vamos a generar varias metas por objetivo estratégico, mi recomendación es no más de 5. Y ya si de verdad no hay de otra, máximo 6. Pero he visto organizaciones que ponen 8 o hasta 10 metas por cada objetivo. Es imposible. Imagínense que son 8 por objetivo y tenemos entre 4 o 5 objetivos estratégicos, hagan cuentas y ya nos salió un mundanal de cosas por hacer. Entonces, pongamos 2 aquí. Si queremos garantizar la sustentabilidad de nuestros proyectos, podemos hacerlo, por ejemplo, mediante operar una red de generación de recursos propios que permita recaudar X cantidad trimestral durante los próximos 3 años. Es una meta muy concreta. Operar una red de generación de recursos. ¿Cuánto quiero recaudar? ¿Por cuánto tiempo? La otra meta, conseguir cuántos patrocinadores, 4 yo puse aquí, es un ejemplo, de empresas u organizaciones sociales en entorno de responsabilidad social durante los próximos 12 meses. Hay claridad en qué quiero hacer. Recuerden, y esto seguramente ustedes lo conocen, que estos resultados, estas metas deben de tener la lógica de SMART, ser específicos, ser medibles, ser alcanzables, ser realistas y estar acotados en el tiempo. A eso se refiere el SMART. Bien, ya que tenemos nuestros objetivos estratégicos y nuestras metas, de ahí podemos bajar a actividades clave, que son hasta este nivel, objetivo estratégico, meta, actividad clave, es lo que yo recomiendo mantener en la planeación estratégica. Después están las planeaciones operativas, que quiere decir lo que vamos a hacer año con año para lograr esa planeación estratégica. Pero en la planeación estratégica es suficiente llegar hasta aquí. Es un nivel operativo medio. No llega al grado de decir tengo que desarrollar la base de datos o mandar los correos. No llega a eso. Siguen siendo actividades muy clave, ya operativas, pero muy clave para lograr las metas. Y las metas son clave para lograr los objetivos estratégicos. Una amiga decía que esto puede funcionar como, lo ven como matrushkas, ¿no? Entonces, la matrushka grande, su teoría de cambio, conforme va sacando matrushkitas, resulta que se parecen y que son compatibles una entre ellas. Y pues de la matrushkita de la gran teoría de cambio, vas sacando la de tus objetivos estratégicos y meta y nuestras actividades clave. Tiene que haber congruencia, mucha congruencia entre un hilito y otro hilito y otro hilito. Eso para mí es lo más importante. Bien, tenemos las metas que habíamos platicado. Operar una red de generación de recursos propios y contar con consolidar alianzas estratégicas. De operar una red de recursos propios, podemos sacar algunas actividades específicas. Por ejemplo, celebrar 4 eventos recaudatorios anuales con potencial de generar un mínimo de X cantidad y recaudar X cantidad a través de donativos. También, al consolidar las alianzas estratégicas para posicionar el servicio, podemos decir conseguir 4 patrocinadores de empresas e impartir al menos 2 talleres o cursos pagados al trimestre. Entonces, voy a recapitular en el poquito tiempo que llevamos platicando, pero es que tengo poquito tiempo para dar el taller, así es que, por favor, ténganme paciencia. Dijimos que lo primero que yo recomiendo es desarrollar la teoría de cambio. Esa teoría de cambio nos da luz para algunos de nuestros objetivos estratégicos, no para todos.
Para saber si hemos cumplido con estos objetivos, recomiendo utilizar una lógica, no toda la metodología, pero una lógica tipo Balance Scorecard, en donde sepamos que precisamente las áreas que queremos desarrollar dentro de nuestra organización están balanceadas. Que sabemos que le estamos tirando a algo vinculado con nuestro desempeño económico, a algo vinculado con el trabajo directo hacia nuestros beneficiarios, asociados o quienes sean que son nuestro público objetivo, a algo directo con la innovación institucional y a algo directo con el conocimiento o el fortalecimiento institucional, ¿vale? De ahí dijimos, hay que trabajar en desarrollar bien estos objetivos estratégicos, que tengan congruencia y una estructura entre sí, y de ahí, por cada objetivo estratégico, desarrollaremos objetivos específicos o metas. La recomendación es que no sean más de 6 metas por objetivo estratégico. De preferencia, entre 3 y 5 me parece que son más que suficientes. Teniendo cada uno de esos, vamos a un renglón más abajo, un nivel medio, operativo medio, que son las acciones estratégicas o las acciones clave para desarrollar esto. ¿Qué es lo importante aquí? Congruencia en todo el camino, en toda nuestra teoría de cambio, al fin y al cabo, o nuestra cadena de cambio. Bien, a lo largo de este proceso, sí o sí, forzosamente necesitamos contar con los indicadores que nos digan si realmente estamos desarrollando bien nuestra labor o no, o qué nos está fallando. De pronto creo que en organizaciones de sociedad civil nos da un poco de miedo el tema de indicadores porque pueden llegar a ser extremadamente sofisticados y en ese sentido tienen su grado de complicación al desarrollarlo. Pero la verdad es que es fundamental que le entremos al tema y que en la medida en que nos vayamos familiarizando con él y trabajándolo, nos daremos cuenta que podemos tener indicadores fuertes y robustos dentro de nuestra organización que no necesariamente son complejísimos. Vaya, no necesitamos ser Coneval para tener estos indicadores. Simplemente que sigan una lógica lo suficientemente clara para que cualquiera pueda observar que lo que dijimos que íbamos a hacer se hizo o no, hasta qué nivel se hizo, o sea, qué tanto se logró, qué tanto se avanzó y qué nivel de impacto, de resultado tuvo. Son los 3 elementos fundamentales que nos ayudan a resolver los indicadores. ¿Qué son? Son herramientas. Muestran indicios de una situación, actividad o resultado. Yo puedo decir que en México la cantidad de embarazos adolescentes es enorme. Si yo nada más lo digo, no es suficiente. En cambio, si digo que el 35% de los hogares tienen un embarazo infantil o adolescente mexicano, vaya, cualquiera va a abrir los ojos y va a decir, wow, eso es muchísimo. Eso es lo que genera un indicador, esa demostración de la importancia del tema. Sirven a evaluar, dimensionar y conocer las situaciones y actividades o resultados. ¿Qué características tienen? Brindan información relevante y única del fenómeno que estamos analizando. Representan la relación entre 2 variables. Algo importante que yo menciono mucho entre las organizaciones con las cuales he trabajado. Un número nunca será un indicador. ¿Ok? Un indicador tiene que ser más, tiene que ser la relación de números en todo caso. Si yo digo que di 36 talleres, pues nada más me va a decir eso, pero yo quiero saber qué porcentaje de las personas que asistieron a los talleres se sintieron satisfechos con la información. Entonces no puedo decir solo di 36 talleres o fueron 100 personas a mis talleres. Digo que 70% de las personas dijeron que era un buen taller. ¿Sí? A mí me interesa, por supuesto, que aquí estemos presentes más de 50 personas. Qué bueno, pero yo eso no sé si es mucho o poco. No sé cómo están los demás talleres, así es que a lo mejor es el que menos tiene o a lo mejor es el que más tiene. No tengo idea, el número no me dice nada. Pero si me dice que tengo el 40% de la audiencia de los talleres, eso es muy diferente. Y ese dato sí que me dice algo. Esa es la lógica de los indicadores. ¿Qué características tienen? Brinda información relevante y única, representa la relación entre 2 variables o más y debe estar contextualizado geográfica y temporalmente. Ahorita vamos a ver ejemplos. Nos ayudan a saber si vamos por buen camino, si el camino es el correcto, si las acciones son correctas para recorrer el camino, si calculamos apropiadamente los recursos para recorrer el camino y finalizarlo, y si terminando el camino llegamos a donde queríamos.
Por eso son tan importantes los indicadores. Entonces no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto, digamos, y trabajar sobre ellos. Algo muy sencillo. ¿Qué necesitamos para construir un indicador? Revisar claridad de la acción a medir, es decir, ¿qué voy a medir? El nivel que conseguí de impacto sobre las personas con las cuales estamos colaborando, el aumento de capacidades de los servidores públicos a quienes les dimos la capacitación y la sensibilización. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Cuáles son los factores relevantes? Por ejemplo, este que yo comenté, pues servidores públicos, ¿no? Sensibilización. Establecer el objetivo de la medición. Plantear nombre y, si es factible, una fórmula de cálculo. No todos los indicadores tienen que tener fórmulas. No todo tiene que ser matemático. Hay veces, depende si es un indicador solo de gestión, es decir, de algo muy operativo, pues a lo mejor sí tengo que decirle a mi donante o a mi organización, pues sí, impartí 10 talleres. Ok, pero ¿será que 10 talleres no será suficiente? Después, mis indicadores tienen que ser más sofisticados conforme avanzo en el nivel. Es decir, en las actividades clave podemos tener indicadores más sencillos como estos, son sí o no lo hice o no lo hice. Cuando tenemos objetivos específicos, ya hablamos de objetivos o de metas, ya no puede ser tan sencillo el indicador, tenemos que construirlo más sólido. Y cuando hablamos de los indicadores de los objetivos estratégicos, tienen que ser lo suficientemente sólidos como para que en una vista cualquiera diga se logró el cometido o se logró no al 100% o no se logró, ¿vale? Hay que determinar también la frecuencia de medición. No hay que hacer indicadores tan sofisticados que nunca en la vida vamos a poder medir. Si necesitamos, para lograr medir un indicador, necesito levantar un censo, pues ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cada cuándo? Pues solo con EVAL, cada 5 años, ¿cierto? Entonces necesitamos indicadores aterrizados a nuestra realidad y que podamos estar midiendo constantemente. ¿Con qué frecuencia deberían de medirse nuestras acciones en la planeación estratégica? Yo recomiendo mínimo cada trimestre. Una revisadita y una fuerte revisada al menos cada 6 meses. Y seleccionar los medios de verificación, es decir, donde demuestro que está realmente la información que me dice que el indicador se logró o no. Aquí hay un ejemplo muy, muy sencillo de cómo estructurarlo. Un nombre claro, relacionarse con el objetivo de medición, si vamos a poner un cálculo y el método para calcular. Yo les decía que, por ejemplo, a mí me importaría saber el nivel de interés del taller sobre planeación estratégica en la reunión anual. Entonces, el nombre es nivel de interés, ¿vale? El método de cálculo es el número de participantes en este taller entre el número de participantes totales en todos los demás talleres. ¿Y qué es? Es un porcentaje, ¿vale? Así de simple. Ejemplos claros. Nuevamente, regresamos a nuestro objetivo estratégico. Garantizar la sustentabilidad de nuestro proyecto a futuro, aún en entornos cambiantes o contingencias diversas. Nuestro indicador, sustentabilidad garantizada. Monto económico obtenido para la operación institucional entre monto económico requerido para la operación institucional. Y si se fijan, así vamos hasta hacer algo mucho más sencillo a nivel de las acciones. Medio de verificación, ya les decía, es simplemente decir dónde encuentro la información que demuestra que realmente el indicador lo estoy logrando. Es algo muy simple. Para concluir y tener un poquito de tiempo para sus preguntas. Entonces, recapitulando. En la cadena de cambio, en la teoría de cambio, contamos con medios o con impactos. Esos nos van a ayudar a constituir nuestros objetivos estratégicos. Recomiendo que se consideren 4 tipos de objetivos estratégicos: de población, de financiamiento, de fortalecimiento y de innovación. Ustedes podrán encontrar otros. Esos son los mínimos que yo recomiendo. De ahí establecimos objetivos específicos o metas. Y cada objetivo específico o meta tiene que tener sus resultados claves operativos. De manera transversal, todos tienen que tomar en cuenta que tienen que tener sus indicadores y especificar sus medios de verificación. Entonces, este es un mapita que resume un poquito lo que vimos de manera breve en este taller, y creo que ahorita lo importante es dar espacio y lugar a cualquier pregunta que ustedes pudiesen tener. Excelente, Lore, muchísimas gracias. Pues fíjate que a lo largo de toda tu presentación, hemos estado recibiendo varias felicitaciones. Has hecho una presentación fantástica y por lo tanto la primera pregunta y recurrente es si vamos a compartir la presentación y la grabación.
Ya les hemos venido comentando en el chat también que sí, que hemos grabado la sesión y que vamos a compartir la presentación. De todos modos, Lore, quisiera que les des tus datos personales para que no se te escriban. En fin, tenemos saludos de Héctor Delgado, nos manda saludos, muchas gracias, y varias preguntas. Te voy a leer todas para que tú las puedas ir respondiendo. Dice, ¿la teoría de cambio es como el árbol de problemas? Pregunta 1. No, es buena pregunta, gracias. El árbol de problemas es una parte de la metodología de la matriz de marco lógico, que también es muy práctica tener. Y lo que pasa es que no nos da tiempo, pero en otros ejercicios yo he hecho una compatibilidad de metodologías entre la matriz de marco lógico y la teoría de cambio. Son compatibles, pero no son lo mismo, ¿vale? Entonces, el árbol de problemas, en todo caso, lo que nos ayuda un poquito en la teoría de cambio es a identificar el reto sistémico y los retos y los problemas específicos que platicamos. Pero hasta ahí llegaría el nivel de acercamiento entre una teoría y otra. Insisto, en algún momento pudiésemos profundizar en cómo se relacionan. Son bien importantes tener las dos, pero simplemente para resumir, la matriz de marco lógico es mucho más operativa. La teoría de cambio es mucho más estratégica. Entonces, las dos son necesarias, pero en la matriz de marco lógico nos va a ayudar a aterrizar incluso el detalle. Y yo siempre digo que una matriz de marco lógico que esté perfecta, que no le encontremos detalles o errores, está mal hecha. Porque la matriz nos ayuda precisamente a determinar, especificar en dónde está fallando nuestra lógica, y por eso se llama marco lógico. Muy bien. Otra, además de la organización, ¿qué otros actores deben participar para construir el mapa? Para construir el mapa de actores, en realidad puede ser solo la propia organización y en todo caso un buen grupo de sus stakeholders. Digamos que depende de los programas que tenga la propia organización. Por ponerles ejemplo, en el caso de SMFI, pues unos stakeholders muy importantes son las empresas. Entonces, eventualmente habrá que trabajar con ellos para establecer el mapa u otras organizaciones de sociedad civil que sean miembros de SMFI, ¿no? Pero de pronto yo les sugeriría el primer mapa puede ser solo institucional, puede ser solo de la organización. Otra, la planeación estratégica se hace para un año, se puede hacer para más tiempo y tener planeaciones operativas anuales. ¿Para cuánto tiempo sugieres? Sugiero, hay dos periodos importantes. Si la organización es muy reciente, muy joven, propongo 3 años, porque la verdad es que todavía puede haber muchos cambios en la organización como para pensar en un largo plazo. Entonces, sugiero 3 años. En organizaciones más consolidadas, sugiero 5 años, pero creo que es muy importante que hay algunos elementos que se puedan identificar que quizás trasciendan 5 años, ¿vale? La planeación estratégica como per se, 5 años. Pero es importante que nosotros logremos incluso una mirada un poquito más amplia. Entonces, algunos de nuestros objetivos estratégicos pudiésemos incluso imaginarlos hacia 10 años. Varias preguntas sobre si recomiendas algún curso, alguna lectura, algo sobre indicadores, sobre planeación, qué libro podrían acceder. Yo ya compartí lo que nos había compartido el CIFRES, que es el Centro de Información Filantrópica y de Responsabilidad Social, pero no sé tu respuesta. Miren, creo que para teoría de cambio de indicadores, más allá de la literatura, sí es muy importante tomar algunos cursos, porque creo que en la práctica nos ayuda a desarrollarla. El curso que yo tomé de JPAL y MIT es muy bueno, muy pesado. Les puedo decir que pasé varias trasnochadas los fines de semana para terminarlo. Es en línea, además, por cierto, pero está enfocado hacia análisis de programas sociales, que funciona perfecto para el caso de sociedad civil y, por cierto, hay muchos ejemplos de sociedad civil aterrizados en ese curso. Es muy bueno, JPAL y MIT. Ese puede ser uno. Hay más en la literatura. Hay uno que yo también tomé, un curso del BID. O sea, el BID en general tiene buena oferta de cursos, entonces pueden darle una checadita. En cuanto a literatura, fíjense que para planeación estratégica sí hay alguna que he encontrado. En teoría de cambio es más difícil porque
todavía la literatura que está muy compleja para como a mí me gusta ver la teoría de cambio, que sea algo un poquito más dinámico para las organizaciones. Entonces, yo lo que recomiendo es empezar con la práctica más que meterse en demasiada literatura. Busquen 2 o 3 organizaciones que tengan buenas teorías de cambio y para eso tienen que ser más bien organizaciones internacionales que lo han aterrizado ya más a lo largo del tiempo y a partir de ahí empiecen ustedes a hacer sus pininos y este formatito que les presento, la verdad es que no porque yo lo haya hecho, pero a la gente le gusta mucho, le parece muy sencillo de trabajar para empezar la teoría de cambio. Entonces, pues puede ser que les funcione. Muy bien, Lore, te están pidiendo si puedes teclear el sitio donde tomaste ese curso. También tengo 2 preguntas Sí. adicionales. ¿Qué es un propósito? ¿Es diferente de los objetivos? A ver, déjenme nada más, les checo la línea de este que me están pidiendo. Ah, que por aquí lo tengo. Se los voy a poner tal cual. Para no perderme. Este curso que les comento, además tiene la ventaja de que a veces lo abren gratuito. Ya solo si ustedes quieren el reconocimiento, la validez, digamos, entonces sí hay que pagar algo, pero también se puede tomar de manera gratuita. Y la organización que lo da, bueno, obviamente es MIT, entonces ya saben qué tipo de curso es, ahí está, pero JPAL es una de las organizaciones más fuertes en términos de medición de impacto a escala internacional y en América Latina. Entonces ya lo puse. Perdónenme, me decían de, ¿cuál era la otra pregunta? De la diferencia entre... ¿Qué es un propósito? ¿Es diferente a los objetivos? Es diferente a los objetivos. El propósito es mucho más amplio. Es tal cual, la manera en la que lo puedo explicar es como el propósito de Año Nuevo, ¿vale? Es algo todavía muy aspiracional. O sea, yo pretendo lograr esto en el mediano o en el largo plazo, pero todavía es algo muy aspiracional. Es la manera en que imagino que tendré, que podré contribuir a resolver el problema sistémico o el reto sistémico del cual estamos trabajando, mientras que los objetivos son mucho más aterrizados. Entonces, yo digo que este es mi propósito, disminuir, contribuir a la disminución de la violencia en niños, niñas y adolescentes en México a nivel intrafamiliar. Eso es algo enorme, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto que quiero lograr? Contribuir a que niños, niñas y adolescentes de hogares en situación de vulnerabilidad en México cuenten con herramientas socioemocionales para canalizar su enojo. Y el objetivo ya es algo mucho más aterrizado, ¿sí? No sé, contar con 3 alianzas estratégicas en municipios de alta marginación para elaborar mis programas. Entonces, sí es muy diferente. El otro es todavía muy propositivo y es la cartita Santa Claus, mientras que el objetivo es mucho más aterrizado. La siguiente, Lore, ¿consideras una buena práctica tener a alguien que facilite las sesiones de planeación? Sí, sí es importante, sí considero que es una persona ajena a la organización sería lo idóneo, porque siempre hay algún tema de susceptibilidad institucional en el equipo de trabajo y es normal, o sea, no tiene nada que ver con que el equipo se lleve bien o mal o regular, es importante que alguien pueda justo moderar, facilitar, nivelar, entonces sí recomiendo que haya una persona externa que les ayude en ese proceso. Por supuesto. Vuelvo a poner el vínculo. Ah, gracias, Minerva, ya lo pusiste, pero ahí Ya, te preguntan por cursos sobre SROI y si conoces la certificación de Social Value que dan en México para medición de impacto basado en teoría del cambio. sí, no tengo metodología, no tengo mucha información sobre SROI, lo conozco por supuesto, pero en todo caso no les puedo recomendar algún curso tan directo. Y también conozco esta metodología que mencionan, de la medición, y la verdad es que la conozco sin haber profundizado en ella. Entonces, justo hace unos días me invitaron a revisarla y es lo que pienso hacer. Entonces, no les puedo dar más información de qué tan aterrizado no esté. En todo caso, me parece que es una buena
O sea, es muy buena iniciativa empezar a trabajar indicadores a partir de teoría de cambio. Me parece que eso es lo que debemos de hacer como organizaciones, porque nos permitirá justo la congruencia que de pronto nos falta a nivel organizativo para asegurar nuestros objetivos. Otra, dice, cuando se tiene una planeación proyectada a un año, ¿pueden cambiar los objetivos sin cambiar los resultados? No, porque lo importante es la congruencia, ¿vale? Pueden cambiarlos, o sea, en general, en una planeación estratégica, insisto, a un año sería una planeación operativa, en todo caso no es estratégica. Hay una diferencia, ¿no? Porque la estratégica quieres ver el cambio a mediano y largo plazo, entonces obviamente un año no te da para eso. Para un año hay que hacer una planeación operativa. ¿Pueden cambiar los objetivos? Sí, y nuevamente, qué mejor ejemplo que este año, que ha sido una locura, y todos hemos tenido que cambiar nuestros objetivos, hasta personales, de una u otra manera, pero la congruencia es lo fundamental y es lo que de verdad nos falla mucho en sociedad civil. Y bueno, creo que en general en el humano, creo que el pensamiento crítico y saber que si haces A, entonces va a ser B y entonces va a ser C, es lo más importante. Entonces, si cambia tu objetivo, muy probablemente cambiarán tus resultados. Lore, creo que tenemos escasamente tiempo para una última pregunta, que es la diferencia entre objetivo y estrategia. Y también nos están pidiendo si podrías poner tus datos en el chat para que lo tomen, correo, etcétera. Ahí está. Ahí está Excelente. mi Entonces correo. vamos con la última pregunta. Objetivos y estrategia. Ok, nuevamente, la estrategia es el cómo les diré. Son los diferentes caminos que tenemos para resolver ¿cómo se llama? Ay, que le encantan a mi hija. Laberinto. Un laberinto, exactamente, ¿no? Entonces, pongamos que hay un laberinto y sabemos que tiene varias salidas. Y las estrategias son, o me voy por el A, o me voy por el C, o el A y termino haciendo. Entonces, la estrategia es big picture. Es lo que institucionalmente queremos resolver, muy amplio, para lograr cambios cualitativos y cuantitativos en nuestra organización. Es muy importante que esto se entienda. Insisto en algo, y casi que con eso yo sé que nos vamos a despedir, pero la planeación estratégica debe de ayudarnos a salir de nuestra zona de confort, debe de ayudarnos a salir de lo que siempre hacemos como organización, debe de plantearnos retos nuevos, pensamientos nuevos, estructuras nuevas, y debe de, en algún momento decirnos, ayudarnos a decir, chin, esto no sé cómo hacerlo. Si una planeación estratégica no logra ese movimiento, ese es un indicador, no logra ese movimiento en las personas de no sé cómo voy a resolver esto, pero sé que tengo que hacerlo, entonces esa es una buena planeación estratégica. Y esa es la estrategia, ¿vale? Tengo que irme por A, por B, por C, por D, y la estrategia puede cambiar. Es cierto, conforme pasa el tiempo podemos recalibrar nuestra estrategia. El objetivo, insisto, es algo mucho más cuadradito y estructurado. Un poco con la estructura que les propuse, todavía aspiracional cuando son objetivos estratégicos, pero ya aterrizado al nivel que de ahí podemos pasar a los específicos y de ahí a las acciones clave y de ahí a las actividades operativas. Un colaborador tiene que poderse ver reflejado el día a día que ella o él hace trabajando una base de datos en cómo se impacta a mi objetivo. Muy bien, Lore, pues el tiempo se acabó, nadie quería que esto suceda. Hubiéramos necesitado por lo menos una mañana completa como para aclarar todas las dudas y que luego tengamos la oportunidad de profundizarlas, pero Lore, muchísimas gracias. Muchas felicitaciones. Carlos Madrid ha estado aquí muy atento, nos está felicitando. Gracias, Carlos, éxito en todo lo que hagas. Y pues bueno, Lore, te haremos llegar un reconocimiento después, posteriormente, vía virtual también. Te mando un abrazo muy grande, abrazo y cariño a todos los que ya están en nuestra reunión anual. Y ahora les recomiendo simplemente pasar a la sesión de networking, que son las redes, en el lado izquierdo de su menú y posteriormente al escenario para las próximas actividades que tenemos. Lore, muchísimas gracias, felicidades,
Gracias por la invitación y gracias por haber estado presentes todos y de nuevo mi reconocimiento también porque aquí estamos todos tirando y jalando pese a circunstancias muy complejas. Entonces, espero de corazón que no solo la reunión anual, esta charla les haya servido en algo, al menos al decir, no tengo idea. Eso es parte del objetivo, de verdad. Mover eso, mover eso. Les agradezco mucho. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Muchas felicidades. Les esperamos en las próximas actividades. Adiós, Lore. Bye. Bye, chao.